Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, este programa de prevención, salud y calidad de vida, donde vos sos el y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás a nuestras vías de comunicación, tanto redes sociales como el número de WhatsApp que va a aparecer en pantalla o nuestra página web que vas a poder acceder desde el QR que también vas a visualizar en la pantalla de la televisión pública. Y acá tratamos de hacer prevención y para eso tenemos que conocer. Y uno de los temas que afecta a una gran cantidad de la población y que cada vez lo vemos más frecuente es la resistencia a la insulina. Es de los problemas metabólicos que más vemos y que vemos una tasa de crecimiento muy alta. 1 de cada 3 aproximadamente la padecen, pero muchos no lo saben. No conocen la resistencia a la insulina, no tienen en cuenta los síntomas y signos que hay presentes, entonces no se hace diagnóstico. Y si no hay diagnóstico, con el tiempo eso puede evolucionar no solo a un aumento de la obesidad abdominal, al síndrome metabólico, a la diabetes tipo 2, a enfermedades cardiovasculares, por eso es importante conocer. Y hoy vamos a tener la oportunidad de contar en el programa con una comunicación internacional, con una de las ginecólogas más reconocidas, la más reconocida en España, así que quédate prendido a la televisión pública porque vamos a escuchar esa voz autorizada que nos va a ayudar a entender sobre esta problemática y a hacer prevención. Además, dentro del noticiero médico te voy a estar contando datos de un nuevo trabajo científico que nos habla de la relación entre la diabetes y la enfermedad ocular. Entonces estamos viendo ese vínculo que sigue aumentando, a pesar de todos los esfuerzos en prevención, continúa muy presente. Por eso vamos a traerte esos datos para que vos conozcas y puedas instrumentar medidas para cuidar lo primero y principal que tenemos cada uno de nosotros, que es la salud. Voy a ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo con fuerte aplauso, como cada mañana. ¿Cómo anda nuestro nefrólogo, cardiólogo, doctor Gabriel Lapman? Muy contento de estar todas las mañanas en TV Pública acompañándote a vos en el desayuno o con ideas de salud que generalmente te interesan. Hoy voy a hablar de algo muy interesante, Milton. Vos sabés que se ha descubierto este vínculo oculto, vamos a decir, entre el metabolismo y el intestino. Hay una relación muy importante entre la microbiota, que antes llamábamos flora intestinal, ¿te acordás? Sí. Hoy, obviamente, se actualizó científicamente el tema y la microbiota es como un ecosistema que vive en nuestro intestino, pero también en otros lugares de nuestro cuerpo, y es fundamental porque este probiótico que voy a hablar hoy, quédate, que es muy interesante, se asocia con menos incidencia de obesidad y en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Hemos visto el vínculo de la microbiota con prácticamente todos los órganos. Exactamente. Lo vimos con la salud cardiovascular, Sí. a nivel de lo que son las emociones, Así cómo es. se da ese juego La entre inmunidad. el cerebro, intestino, inmunidad, dermatología también vinculada a la microbiota. Realmente cada vez se sabe más y es importante conocer del tema. Nutri, ¿cómo está Delphi Zimmerman? Todo bien, bien. Muy contenta también de estar una mañana más acompañándolos del otro lado. Y hoy voy a hablar, a ver si vos sos esas personas que están mirando las calorías de los alimentos, esta sección es para vos y te va a gustar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos guiar por las calorías o nos tienta a decir, tiene pocas calorías o tiene muchas calorías y nos asustan ciertos alimentos. Pero creo que del otro lado ni siquiera sabemos qué son las calorías y en realidad no debería ser simplemente lo que miremos, sino nutricionalmente qué hay detrás de estas calorías. Entonces le voy a traer diferentes alimentos con la misma cantidad de calorías, pero con una diferencia nutricional en tu organismo gigantesco para que lo podamos ver juntos. Por eso siempre hablamos esto de no mirar las calorías y la calidad del alimento. Exacto. Porque además, a ver, tampoco la caloría en realidad es como una medida energética de tu cuerpo, pero vos tenés que ver cómo usa tu cuerpo esa medida energética. Así que ahí va a estar lo importante. Muy bien, y a tu lado la licenciada Mariana Kers, psicóloga, sexóloga. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Buenos días del otro lado también. Hoy vamos a hablar de cantidad versus calidad. Como yo. Ay.
Me pongo un poco a tono con Delphi y vamos a pensar un poco esto. Y en lugar de calorías, ¿de qué vamos a estar hablando? De otras, que te como quemar esas calorías. Hay que ver qué calorías se gastan. Aumentar la frecuencia en las relaciones. ¿Hace que mejore la relación de pareja? Es un tema que lo traen mucho en redes sociales, ¿no? A veces es como la única solución. Están diciendo cualquier barbaridad acá. No. Aumentar la frecuencia de relaciones hace que el vínculo sea mejor, que nos llevemos mejor, que nos regulemos mejor emocionalmente. Lo vamos a ver en un ratito. Ustedes vayan pensando y mientras nos van escribiendo también. Y hablando de pensar, cada mañana hacemos los ejercicios de pensamiento lateral porque nuestras neuronas las tenemos que activar, ejercitar, y para eso están estos pensamientos. Vamos con este ejercicio que vamos a desarrollar aquí en el piso, pero ustedes en su casa también. Para hacer este ejercicio, vayan a buscar un papel y lápiz. Nosotros los vamos a esperar. Tienen que colocar 6X sin ganar en este juego de tatetí. Están las cruces, está el tablero. Vamos a tener que poner las 6X y no ganar. Tal desafío. Ustedes en su casa lo tienen. Buscaron el papel, lápiz. Mariana dice que ya lo sabe, entonces va a quedar para el final. Yo también. Y va, a ver, va entonces Lapman. No. Va Lapman primero. ganaste. Arranca. Ganaste Esperen, tranquilo. sí. Ganaste Vamos a darle 2 la veces. pizarra, vamos a darle la pizarra a Dejá de Lapman, que va a completarlo. A ver. Y yo después lo pondría mostrás. Una acá, otra A acá, ver si- son 4. Una acá y otra acá son 4. Si meto una acá son 5, pero en las otras... Ya Lapman perdió. Perdí. No, a ver, ya mostrá lo perdí. que hiciste, mostrá lo que Perdí, hiciste. perdí, no puedo. A ver si se llega a ver. ¿Se ve? Ahí se ve perfecto. No pude, No Lo hice pude porque ahora separado, hizo 5. Pero cualquiera que agregue, agregue, pierdo. A ver, vos. A ver si se llega a ver mientras están tomándolo. Está difícil, la verdad. Tiene es que difícil. ser en los cuadraditos. Y- Sí, en sí. cuadrado tienen que completar. Bueno, y porque no marca ganar. es retramposo, qué Por sé eso. yo. Tienen que completarlo. Ustedes en su casa también tienen el papel frente a ustedes. Tienen que lograr colocar esas 6X sin ganar. Me faltó una. a mí. Acá hay una X. No. Ah. Hay que completar el juego. Hay que completar el juego. Va la Nutri A en ver. su intento. 1, Dos 2. puso la Nutri Voy a ya. hacer lo mismo que Gaby. A ver. 1, 2 y Y una. ahí ya perdió la Perdiste. Nutri. Perdí. Mostrá. Porque acá si mete ella... Sí, en en cualquiera Ahí está. ahí perdés. No va. No va. No, ahora me hacen, bueno, no sé. No, yo voy a pero dar vos mi lo tenías. respuesta A igual. ver, Sí, vamos yo voy a a dar ver, mi a ver. respuesta igual, pero no sé. A ver. Porque Están conociéndolo todos marca. jugando acá en el piso. Ustedes en su casa también. No. ¿Cómo? Podés poner no. 6 chiquititas. No, porque es el juego. Es el No, juego. no. Les voy a mostrar. No. A ver, Milton trae la A ver suerte. si Espera, ahí si te me paso. sale. A ver a si ver. puedo. Cruzo en cámara. Pero A era ver. válida eso también. A ver, Milton, Yo, mostrar la suya. lo que hay que evitar Es el es medio. colocar la medio. cruz en el Medio, medio. Entonces, claro. en la primera columna voy a poner arriba Bien. y abajo. Sí. Ok. Y en la de los costados voy a poner arriba en este caso Sí. y en el medio. Y Bien. acá voy a poner abajo y en el medio. y al medio. Ah, Ok. muy bien. Está bueno, está bueno. Se llega a ver. O sea, Seis no metiste el medio y la punta Eran arriba. X de verdad. Eran X de verdad. Muy bien. Resuelto. Está En bueno. su casa seguramente lo pudieron resolver y es bueno este tipo de ejercicios para movilizar nuestras neuronas. Y ahora sí tenemos esta comunicación internacional con la doctora Miriam Aladib Mendir. Ella es ginecóloga, investigadora, escritora y divulgadora. Actualmente investiga sesgos de género en medicina. Es la ginecóloga mejor valorada de España. Un gusto saludarte, Miriam. Acá Milton Dante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es un placer tenerte, te agradecemos el tiempo y estábamos planteando en esta semana en particular, donde estamos hablando bastante de obesidad, una característica que se desprende que es la resistencia a la insulina. Nos gustaría si nos podés ayudar a entender de qué se trata. Bueno, pues la resistencia a la insulina es una situación metabólica en la que los receptores de esta hormona, la insulina, a mí me gusta explicarlo de esta manera divulgativa. Imaginaos que los receptores de insulina son puertas, ¿vale? Las células tienen unas puertas
Y imaginaos que de repente comes algo dulce, la sangre, hay mucha glucosa. ¿Qué pasa? Esta glucosa hay que meterla dentro de esas células, ¿no? Entonces viene la insulina, abre la puerta, mete dentro de la célula la glucosa. Pues imagínate que estas puertas que cuesta mucho trabajo abrirlas. Esto es lo que llamaríamos resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, necesitamos meter mucha insulina para vencer esa resistencia. Y esa hiperinsulinemia es lo que a largo plazo va favoreciendo todo el síndrome cardiometabólico, todos los problemas cardiovasculares, tipo pues, trombosis, enfermedad cardiovascular en general, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, dislipemia, todo lo que es el síndrome cardiometabólico. Al final siempre empieza por esta resistencia a la insulina, porque esos picos elevados de insulina son lo que van favoreciendo todos estos cambios cardiovasculares y metabólicos que van asociándose a dicha resistencia. Por eso, si cuidamos la resistencia a la insulina, vamos a prevenir todo ese síndrome cardiometabólico. Y luego seguramente me preguntaréis, ¿y de dónde sale esa resistencia a la insulina? Pues absolutamente todos los malos hábitos favorecen esa resistencia a la insulina. Que esas puertitas sean muy difíciles de abrir, como he dicho antes, y esa hiperinsulinemia todo el rato en la sangre, eso es favorecido absolutamente por todos los malos hábitos, no solo la alimentación, la obesidad, sino también el estrés, por ejemplo. Una mala microbiota intestinal también puede favorecerla, porque hay algo que viene incluso antes de la resistencia a la insulina, que es un concepto que llamamos inflamación sistémica de bajo grado, y eso puede venir, por ejemplo, de una mala microbiota también y de muchas más cosas, ¿no? La inflamación sistémica de bajo grado es un ambiente en el sistema que es entre los factores pro y antiinflamatorios, predominan los factores proinflamatorios, y esto infiltra el tejido adiposo y favorece también esa resistencia a la insulina. Una mala microbiota, como han dicho aquí en la mesa, altera la pared del intestino, el intestino se vuelve más permeable, pasan cosas a la sangre que no deben pasar, y eso genera esa cascada de citoquinas, de mediadores de la inflamación, y esa inflamación sistémica de bajo grado. También todos los malos hábitos la favorecen, y esta inflamación sistémica de bajo grado es la que genera la resistencia a la insulina, y esta a su vez en un futuro todo ese síndrome cardiometabólico que se puede prevenir si mejoramos todos los hábitos. Doctora, de esta resistencia a la insulina o esta inflamación de bajo grado, ¿va generando algún tipo de síntoma que la persona que nos está viendo en este momento pueda identificar? ¿Hay características? Y por otro lado, vos que por tu especialidad recibís muchas mujeres, ¿estás viendo un aumento de los niveles de resistencia a la insulina en mujeres? Bueno, la vida moderna favorece la resistencia a la insulina. Cada vez comemos más rápido, cualquier cosa, más sedentarismo, no nos cuidamos. Entonces, esto va a favorecer la resistencia a la insulina, y cada vez vemos más enfermedades cardiometabólicas porque no nos cuidamos lo suficiente. Una cosa muy importante es que la masa muscular protege de la resistencia a insulina. Es decir, cuanto más grasa tenemos en el cuerpo, más resistencia a la insulina vamos a tener. Sin embargo, al contrario, cuanto más músculo, más prevenimos la resistencia a la insulina. Por eso no basta con decir tengo el peso ideal, sino qué composición corporal tengo. Dos personas que pesan 65 kilos, a lo mejor una tiene mucha grasa en proporción y poco músculo. Bueno, pues esta persona, aunque pese igual que la otra, va a tener más resistencia a la insulina que la otra. Por eso, y sobre todo en las mujeres, cuando entramos en la perimenopausia y menopausia, es tan importante mantener el músculo, porque el músculo tiene ese efecto protector para evitar la resistencia a la insulina, y por eso decimos que hay que comer proteínas, que hay que ejercitar el músculo, porque una buena masa muscular tiene ese efecto cardioprotector y no solo cardioprotector, es decir, baja la resistencia a la insulina y con ello todo el síndrome cardiometabólico. La importancia, doctora, de esto que está marcando, ¿no? de la actividad física, que muchas veces nos encontramos con las mujeres cargadas de tareas laborales, tareas en la casa, con los hijos, y llega esa edad, llega el momento de la menopausia y probablemente se comienzan a descuidar y comienzan a dejar el movimiento, y es un factor clave para la prevención, ¿no?
Totalmente. Además, todos los síntomas climatéricos, los sofocos, la pérdida de masa ósea, de masa muscular, todos los síntomas, además de malestar, niebla mental, todo eso lo favorece al final la inflamación sistémica de bajo grado y la resistencia a la insulina. Por eso, si tenemos unos buenos autocuidados y mantenemos la masa muscular, vamos a entrar en la menopausia con mucha mejor calidad de vida que si nos pilla la menopausia en un ambiente con resistencia a la insulina y agravado con el estrés, el sedentarismo, mala alimentación, todo eso. Hay mujeres además que empiezan a decir, es que yo no sé qué me pasa, voy reduciendo lo que voy comiendo, cada vez como menos y parece que todo me engorda, ¿no? Estas mujeres probablemente lo que tengan es una resistencia a la insulina, también habría que ver si hay un hipotiroidismo, por ejemplo, es decir, hay que ver qué está pasando aquí, pero muchas veces creemos que esto es contar calorías y no es tanto eso, sino es que la composición de la dieta no sea, por ejemplo, pues demasiados productos procesados, con muchos azúcares, que aunque comas poquito, pero si comes muchos azúcares, lo que estás favoreciendo son esos picos de insulina constantemente. Además, estos antojos de comer dulce, porque antes me has preguntado por los síntomas, un síntoma muy característico, hay muchos, ¿vale?, que podrían sutilmente decir que tenemos resistencia a la insulina, pero uno es esa apetencia constante de dulce. Eso es un signo de resistencia a la insulina. ¿Sabes por qué? Pues porque esos receptores que no responden a la insulina, cuando ya comemos algo dulce, ¿no?, porque tenemos ganas de dulce, hacemos una hiperglucemia muy grande. Después viene, como hay resistencia a la insulina no es capaz de meter ese azúcar dentro de las células, viene una hiperinsulinemia muy grande. Y la insulina, cuando hacemos ese pico de insulina, tiene la mala costumbre de que una vez que comienzan a abrir todos esos receptores, los abren todos a la vez. De manera que hace el azúcar, igual que hace un pico para arriba, hace plaf. Y tenemos una hipoglucemia reactiva. ¿Qué pasa? Que otra vez quiero dulce, vuelvo a comer dulce y vuelvo a hacer lo mismo. Y todo ese azúcar que vamos acumulando en las células van transformándose en triglicéridos. Para salir de ese bucle de pico de azúcar, pico de insulina, hipoglucemia y otra vez tengo ganas de dulce, tenemos que cuidar la resistencia a la insulina a través de todos los buenos hábitos y cuando tenemos esa sensación, pues tomar algún hidrato de carbono que no sea de asimilación rápida. Por ejemplo, un chocolate negro puro con un poquito de frutos secos, esto baja el impacto glucémico, se me quitan un poquito así las ganas, pero no hago ese pico de azúcar tan grande que después me va a dar esa hipoglucemia y entro otra vez en ese bucle. Miriam, hemos hablado de la mujer durante la menopausia. Te llevo a la mujer en edad fértil, la mujer joven, donde lo que se está viendo y que está también relacionado a la resistencia a la insulina es el síndrome de ovario poliquístico. Efectivamente. Bueno, todas las enfermedades estrógeno dependientes, por ejemplo la endometriosis, síndrome premenstrual, todas esas empeoran con la resistencia a la insulina, porque además la insulina es una hormona activadora de una enzima que se llama aromatasa y las aromatasas transforman todos los andrógenos a estrógenos, entonces favorece el exceso de estrógenos. Una endometriosis en una mujer, por ejemplo, con obesidad, que esto ya en sí mismo aumenta la resistencia a la insulina, va a cursar peor. Y todas las enfermedades estrógeno dependientes. Y luego aparte tenemos el síndrome de ovarios poliquísticos, que también empeora con la resistencia a la insulina. El síndrome de ovario poliquístico es un tipo de ovario, digamos, me gusta decir desordenado, que ovula cuando quiere, aumenta la producción de andrógenos y va como le da la gana, unas veces ovula, otras veces no. Hay mujeres que desarrollan síntomas virilizantes, por ejemplo, hirsutismo, que es vello con distribución masculina, alopecia, acné. Bueno, pues este desorden del síndrome de ovario poliquístico empeora aún más cuanto más resistencia a la insulina, porque la insulina, cuando llega a este ovario, cuando hacemos esos picos de insulina tan altos por esa hiperinsulinemia, respuesta de esa resistencia a la insulina, toda esa insulina cuando llega al ovario lo desordena aún más. Por eso
precisamente en estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, con más razón tenemos que controlar esa resistencia a la insulina para que cursen para que ese ovario saque, digamos, su mejor versión hormonal posible. Porque luego, si conseguimos, por ejemplo, que el ovario, a lo mejor no tener la regla cada 28 días y que todo vaya perfecto, pero si más o menos conseguimos una regla cada 35-40 días, no tenemos demasiados síntomas, pues ya esto en sí mismo sería, cuidar la alimentación ya sería el tratamiento. La alimentación, hacer ejercicio, lo que hemos dicho antes para prevenir la resistencia a la insulina. En el síndrome de ovario poliquístico, que es la endocrinopatía más frecuente en mujeres de edad fértil, nosotros hemos hablado, hemos leído trabajos sobre el agregado de los inositoles en una combinación que es 41 de minoxidil y de quiroinositol como un factor que ayuda a ese ovario a funcionar, que ayuda también a que esa insulina tenga una mejor acción. ¿Qué es lo que llega allí a España de acuerdo a estos trabajos? Bueno, esto ya lleva mucho tiempo, ¿no? Los inositoles se utilizan, son sensibilizadores de receptor de insulina. Hemos dicho que ese receptor a la insulina, pues tiene esa resistencia, pues para bajarla podemos ayudar no solo mejorando los hábitos, sino existen suplementos y existen medicamentos para revertirla, ¿vale? En la gama de los suplementos, los inositoles pueden ayudar a bajar esa resistencia a la insulina, pero sin tomar suplementos y sin tomar medicamentos también se puede bajar esa resistencia a la insulina solamente diseñando una dieta equilibrada, ejercicio físico, evitar el estrés, es decir, volvemos a lo mismo. Yo por ejemplo intento primero ese paso, ¿no? Y cuando hay mujeres que realmente están metidas, parece que están como en un pozo, y claro, no les puedes decir, venga, vete al gimnasio, a partir de mañana vas a comer sano, les cuesta muchísimo cuando están ya metidas ahí en mucha resistencia a la insulina, inflamación sistémica de bajo grado. Eso genera neuroinflamación, niebla mental, entonces no tienes ni energía ni ganas de cuidarte. En estas mujeres podemos, aparte de contar con los hábitos, podemos tirar al principio de suplementos, incluso a veces de medicamentos, para bajar esa resistencia a la insulina, y una vez baja y empiezan a mejorar su composición corporal, pues se animan y ya pueden continuar con todos estos buenos hábitos. No se trata de elegir una cosa o la otra, sino individualizar. Además, ambas juntas se pueden poner y siempre individualizamos según cada paciente, porque hay pacientes pues, que tienen mucha gana, fuerza de voluntad y lo quieren hacer todo a través del cambio del estilo de vida, y otras mujeres necesitan un poquito de ayuda. Una ayuda, por ejemplo, doctora, de Miriam. Acá a mi lado tengo al doctor Gabriel Lapman que la quiere saludar y dejarle una pregunta. La verdad que muy interesante. Acá en Argentina esta combinación se consigue con metacitol. Quería saber cómo lo utilizás vos en la práctica, el metacitol, con las mujeres con ovario poliquístico y también con las mujeres con resistencia de insulina, pero que no tienen ovario poliquístico, que quizás tienen obesidad, sobrepeso, pues también tienen mucha evidencia en esos cuadros clínicos, ¿no? A ver, yo normalmente lo primero que hago con cada paciente es ver hasta dónde puede llegar, porque es muy fácil para mí decirle, cuida tus hábitos, vete a casa y pierde peso. Esto no se le puede decir a una paciente que tiene una obesidad ya, que le cuesta mucho trabajo hasta levantarse, que tiene mucha niebla mental. A estas mujeres a veces ni siquiera con suplementos. Yo muchas veces utilizo... En mi equipo, somos un equipo multidisciplinar, yo normalmente las derivo a la nutricionista para que le ayude a plantear esa alimentación equilibrada con más... son nutricionistas, pues, pero son más educativas, ¿no? Para que consigan llevarlo a su vida sin demasiado estrés. Una alimentación equilibrada no puede ser estresante, ¿no? Esto es muy importante también. Pero luego, aparte, a veces para sacarle del pozo, yo a veces, como ginecóloga, esto ya no lo pueden pautar desde la nutrición, pero sí, yo como ginecóloga lo puedo pautar, empiezo... No con estas inyecciones que están de moda ahora para adelgazar. Tenemos un fármaco
que es ideal, que es la metformina, que es un antidiabético oral. Dentro de la ginecología tenemos mucha costumbre de utilizarlo porque desde hace mucho tiempo lo usamos en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, simplemente en mujeres que tienen deseo de quedarse embarazadas y les cuesta trabajo. Simplemente poner metformina mejora. ¿Por qué? Pues porque al bajar la resistencia a la insulina, ese ovario ovula mejor y tiene más posibilidades. Entonces, desde hace ya muchos años, dentro de la ginecología utilizamos la metformina, por eso entre los ginecólogos este medicamento lo tenemos ya muy usado, ¿no? Y ya, doctora, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría su mensaje final para esas mujeres que les cuesta tanto encontrar su peso, que se están encontrando con estas dificultades, algo breve para que le llegue directamente a esas mujeres que nos están viendo. Pues yo sobre todo les diría que el cambio del estilo de vida puede costar, que se orienten por nutricionistas que estén acostumbrados a llevar este tipo de cuestiones, no solo bajar de peso y ya, sino cuidar la resistencia a la insulina. Y en el caso de necesitar una ayudita farmacológica, pues siempre estamos los profesionales de la medicina que podemos ayudar al principio con algo farmacológico que les saque más rápido de ese pozo, porque es muy difícil a veces salir de ahí y solamente a base de fuerza de voluntad no siempre somos capaces. Si somos capaces, fenomenal, pero si no, no hay que conformarse, hay que buscar estrategias para salir de ahí, que se puede. Esto es reversible. Se puede, me quedo con eso. Muchas gracias, doctora Miriam Aladib Mendiri. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Ella un placer. es ginecóloga, investigadora, escritora y divulgadora y es la ginecóloga mejor valorada de España. La tuvimos en exclusiva para ADN Buena Salud. Tenemos que hacer un breve corte. Ustedes mientras se van comunicando al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Cuando volvemos, el doctor Gabriel Lampman nos va a hablar de la microbiota, el eje también asociado a la obesidad y sobrepeso. Nuestra Nutri Delphi Zimmerman nos va a hablar de distintos alimentos que quizás tienen las mismas calorías, pero a nivel nutricional tienen otro impacto. Buscar calidad. Y hablando de calidad, también nuestra sexóloga, la licenciada Mariana Kers, nos trae un tema relacionado a esa calidad o cantidad en los vínculos. ¿Es mejor la frecuencia? Cuanto más frecuencia nos llevamos mejor. Bueno, la respuesta a esa pregunta la tendremos en el próximo bloque. Breve corte y enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. A las 9:26 minutos compartimos con ustedes la información destacada a esta hora. Y comenzamos con uno de los títulos de la mañana. Cosquín investigan el entorno de la niña. La policía y la fiscalía buscan determinar con quién estuvo la nena de 2 años desde que desapareció de su casa hasta que la encontraron en un descampado a unos 500 metros. El expediente tiene secreto de sumario y no hay detenidos hasta el momento. Reingreso parcial en Parque Patricios. La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas, que interviene en el derrumbe de un sector del complejo de viviendas en Estación Buenos Aires, autorizó la vuelta en etapas y condicionada de los vecinos, que sin embargo denuncian la falta de habitabilidad del edificio. La Escaloneta jugará 2 amistosos. El titular de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que la selección argentina disputará 2 partidos en la Bombonera en el marco de la preparación para el Mundial que se disputará en Estados Unidos en menos de 90 días. Los rivales se definirán próximamente. Recorremos el país con el tiempo. En esta Buenos Aires con el cielo totalmente cubierto a esta hora y 20 grados 3 décimas de temperatura. En San Rafael también nublado con 15 grados 6 décimas. Y en Bahía Blanca también cielo cubierto 17 grados 4 décimas es la marca térmica. Nos reencontramos durante la mañana con toda la información destacada.
Desde el sábado 4 a las 10:30, con vos en todos lados. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Vamos, guarda, limpialo ese. Te salpicaste todo, sin ir al piso. No te caigas. Ya te embarraste. Ahí se armó. ¡Gol! Pero sin ensuciarte. Festejen, Total, Marito lava todo. Tranquilo, Marito, tranquilo. Si total, vos siempre lo dejás impecable. Tranquilo, Marito. Vas a seguir siendo el campeón del lavado. Con la nueva fórmula de Ala Lavado Total, la suciedad se va, la fragancia se queda. Nuevo Ala. Ensuciarse hace bien. Anticipate con la vacuna. De esta forma te adelantás a la etapa de mayor circulación de la gripe, reducís complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la infección del virus. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Anticiparse es la mejor forma de prevenir. Vacunate a tiempo. Tu padre también fue un referente político muy importante, Sí, señor. Muy comprometido. Sí, el folclore es el canto del pueblo. Claro. Y el pueblo va a cantar lo que considere necesario en el momento necesario. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. ¡Vamos todos! Caricia de tu pañuelo. Estamos en Una. Lunes a viernes a las 15. Con vos en todos lados. Ay, qué fresquito está en el estudio. Un ponchito habrá, un suétercito, algo, ¿no? Se viene el otoño. Buenas. ¿Nuevas? Sí, nuevas. Buenas. Nuevas tardes. Mucho gusto. Bienvenido a las nuevas tardes. Sí. ¿Pero son buenas o nuevas? Las dos cosas. Emiliano Rela. Emi. Chicos, ganamos un Emmy. ¡Vamos! Bienvenido. Gracias. Nuevas tardes. Lunes a viernes a las 16:30. Con vos en todos lados. La información sobre un mundo cada día más complejo, analizada a fondo por especialistas. Viernes a las 18. Televisión Pública Noticias Internacional. Esto es Grip. Un semillero de podios. Mi viejo le dice, Tony, pero vamos a poner el karting como los demás PCR, digamos, de esa. Y Tony le dice a mi viejo, pero Norberto, vamos a andar como los demás. Y pero Tony, por lo menos como los demás, le dice. Todavía no tiene registro para manejar en la calle. No. Pero mira lo que hace. No, monstruo. Grip, sábado a las 17:30. Con vos en todos lados. Seguimos en Tierra del Fuego. 4x4 por los lagos. Navegamos el Beagle. Te mostramos el Cerro Martial, Ushuaia y mucho más. Vivir viajando. Este sábado a las 18:30. Con vos en todos lados. Y me ama con fuego en la mirada, con muy pocas palabras. Disfruta de los especiales de Hay Música Siempre. Reviviendo los mejores momentos de lo que fue el paso de grandes artistas acá en el Estudio 1 Juan Alberto Badía. Las mejores bandas y solistas para tus noches de verano. Los especiales de Hay Música Siempre. Sábado a las 19:30. Televisión Pública. Automovilismo 2026. TC Mouras y TC Pista Mouras en La Plata. En vivo. Este domingo desde las 14. Con vos en todos lados. Wine Ride.
Por ejemplo, ¿qué es lo que más le ha gustado a la gente hasta ahora? ¿Qué es lo que más te piden? Y quizás lo que menos hacemos, ¿no? Sí. Maridaje de motos y buen vino. La primera construcción que existió en Pinamar es este hotel. Y los pinos alrededor que se iban plantando, ¿no? Y ese sueño iba creciendo muy de a poco. Domingo, horario especial, 17:30. Con vos, en todos lados. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejas al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Utilizando el QR te va a permitir acceder a nuestro sitio web adnbuenasalud.com. Ahí te vas a poder informar y además dejar también tu pregunta. Y si no, por redes sociales, @ADNBuenaSalud en Instagram. Ahí nos encontrás y también podés dejar tu pregunta o consulta. Uno de los temas que te adelantamos que íbamos a hablar con la sexóloga Mariana Kers era en cuanto a la frecuencia, si es algo que nos ayuda a llevarnos mejor o no es necesario. ¿Por qué te reís? Porque me parece que esa pregunta, yo estoy de acuerdo. Yo me parece que está bien, no tengo demasiado. ¿Aumentar la frecuencia hace que nos llevemos mejor? Sí. Bueno, a ver, el resto. Muy bien. ¿Está bien? ¿Vos qué pensás, Gaby? Y la calidad es buena también, ¿eh? No, obviamente la calidad, pero... Calidad y frecuencia. Las dos variables, o sea. Las dos variables. Ay, para mí esa bajada es lo que después hace que muchas veces se esfuerce como por ver un número semanal, como que esfuerce situaciones cuando no, pudiendo priorizar quizás otras cosas y otro tipo de encuentro que no sea en la justamente el encuentro sexual explícito. Como la relación en sí. Bueno, vamos por partes. ¿Qué pasa cuando en una pareja baja la frecuencia sexual? Generalmente, por lo menos lo que vemos en consultorio, es que aparecen las quejas, aparece el malestar. La baja en la frecuencia sexual trae aparejado un malestar, trae problemas de autoestima, trae problemas de amor propio y ni hablemos del vínculo. El vínculo también empieza a fisurarse, empieza a erosionarse de alguna manera. ¿Por qué? Porque un elemento fundante de un vínculo, de una pareja, es el erotismo. No necesariamente el sexo, pero sí el erotismo, la intimidad, escenarios que en principio en una relación monógama no se comparten con otras personas, con lo cual si este elemento que es distintivo y fundante no está presente, lógicamente eso va a traer problemas dentro de la relación que quizás no son problemas que se hablen en el momento o situaciones que se presenten como un conflicto dentro del erotismo, sino que a lo mejor salen como una queja, a lo mejor es hoy tampoco lavaste los platos, hoy tampoco levantaste la toalla mojada, ¿no? Entonces aparecen en otras situaciones que nosotros decimos como satélites que en realidad su profundidad estaba basada muchas veces en esta situación. No digo que cada discusión de pareja, esto es importante aclararlo, no es que cada discusión de pareja tenga esta base para nada, pero a veces cuando en una relación este elemento que es el erotismo no está como armado, sostenido en el tiempo, bueno, pueden aparecer estas pequeñas grietas o fisuras. Ahora, si aumento la frecuencia, esto hace que desaparezca porque parece como una regla de 3, ¿no? Entonces, si no tengo relaciones, con lo cual, ¿no?, baja el deseo. Y la realidad es que tampoco es tan lineal, un poco esto que yo le preguntaba a los chicos, ¿no? ¿Cómo lo ve cada uno? Yo creo que hay tantas respuestas como personas en el mundo y como parejas en el mundo, porque quizás en algún momento de tu pareja aumentar... Ibas a Lo decir que pasa, sí, no, porque es un momento de mucha conexión claro. entre las personas. Entonces digo, si aumentar la frecuencia... Ese es el problema. Bueno, generalmente concluye porque hay conexión, porque es un momento íntimo entre las dos partes, entonces... aumentar la frecuencia de ese tipo de momentos genera que ese vínculo probablemente mejore. Exacto. ¿Y sabes por qué? Por lo que vamos a ver a continuación, la dopamina. La dopamina es una hormona que se libera en el torrente sanguíneo y que tiene que ver con esto, con el bienestar, con la sensación de está todo bien, estamos en paz con esto, nos gusta. Y el cerebro es un poco... le gusta la dopamina, al cerebro le gusta la dopamina y el gran problema es que cuando a vos te gusta algo,
no sale en gotitas la dopamina, sale como si vos abrieses una canilla y sale un chorrito de dopamina. Entonces el cerebro quiere cada vez más. Ahora, ¿eso está mal? No, para nada. Es un poco lo que decía recién los chicos. Si una situación está buena, la estoy viviendo con mi pareja, la estamos disfrutando, las dos personas consensúan lo que está pasando y nos divertimos los dos, está perfecto, ahí no hay ningún problema. El problema aparece cuando las relaciones terminan siendo el regulador emocional de la otra persona para que no se enoje, para que no se frustre, ¿no? Y muchas veces aparece esto en consulta y sobre todo en terapia de pareja, quizás no en terapia sexual, pero aparece mucho esto de qué lugar se ubica la sexualidad dentro de una relación y muchas veces es el regulador emocional. Eso significa, si no tengo relaciones, mi pareja se enoja. Si no tengo relaciones, mi pareja se ofende, deja de hablarme, no me habla por una semana, no me dirige la palabra. Es muy difícil así. Entonces, ahí lógicamente no hay dopamina, ahí hay exigencia, son todas banderas rojas. Hay exigencia, hay un transgredir ese pacto, digo, hay otras cuestiones que tienen que ponerse de manifiesto, que está muy bien que se haga dentro de una terapia de pareja, pero bueno, un poco para poder pensar que no es necesariamente la frecuencia como cantidad, sino lo que pasa en ese momento en cada encuentro. Por supuesto, cuando uno lo piensa, nuestra primera respuesta intuitiva es más frecuencia tenemos, mejor vamos a estar como pareja. Es casi una respuesta intuitiva con cualquier persona que lo hablemos. Pero lo cierto es que, ¿quién determina esa frecuencia? ¿Cuál es una frecuencia ideal? Eso está marcado y enmarcado para cada pareja como puede, en los límites de lo posible. No es lo mismo no tener hijos que tener 2, 3 hijos o convivir con los hijos en la misma habitación. ¿Pero no hay un mínimo recomendable? No, ¿sabes que no hay mínimos? Está buena la pregunta. No hay, de esto vamos a hablar también. Además, no hay mínimos. Cuando hablas solo de cantidad, mucha gente lo usa, que es un comentario como para tapar. Es como, ay, Claro. pero si nosotros teníamos 6 veces por semana, ¿cómo puede ser que me engaño? ¿Cómo puede ser que...? Y como Puede que, pasar igual. Claro. Nada es parche de nada. Digo, las situaciones no se compensan porque tenemos una buena frecuencia. Tener una buena frecuencia no garantiza nada. Pero ojo, tener una mala frecuencia, y lo pongo entre comillas porque tampoco estoy muy segura de que es una buena y que es mala, pero la realidad es que tener una mala frecuencia, o por lo menos estar en disconfort con la frecuencia que tenemos, tampoco va a asegurar que sí o sí la relación se hunde o que todo va a estar mal. Creo que lo importante, como siempre les digo, es apostar al diálogo, hablar de esto no desde la queja, sino desde la necesidad de sentirnos deseados. No todo tiene que terminar en un encuentro, sino que yo apuesto más al día a día, al besarse, al tener momentos de intimidad y de erotismo, y que cuando se puede tengan un muy buen encuentro y ahí lo vamos a festejar. Muy bien. Muchas gracias. Nadie se animó a tirar Mariana números, Kers. Nadie se animó. Vamos a seguir hablando. Seguimos hablando de hablando de cantidad y calidad, pero ahora de los alimentos. Vení, Nutri, vamos al centro, que está la mesa planteada. Yo sí me animo a hablar desayuno, de merienda. ¿Acá te cantidad. animás de hablar Acá, de números? Sí, me animo, acá sí. Vamos a repasar desayuno, merienda y colación de alternativas que probablemente tienen las mismas calorías, pero a nivel nutricional son muy diferentes. Exacto. ¿Qué es la típica pregunta que entonces, porque por ejemplo, 3 galletitas de chocolate tienen las mismas calorías por ahí que un yogur con frutos secos? ¿Quiere decir que es lo mismo? O sea, ¿qué es lo mismo? Entonces, ¿puedo comer 3 galletitas? Es la típica pregunta que se hace. Poder obvio, porque esto frecuentemente, que también es una manera de mostrar, que ahora vamos a ir a cada comparación, lo que hoy es, si yo estoy en un plan de alimentación, no tengo un objetivo de descenso de peso, de mantener la composición. Si un día como 3 galletitas de chocolate, posiblemente no me genere nada porque las calorías que tienen sean similares a las que, mientras controle la porción, a las de mi comida habitual. Claro. Que eso está bueno tener en cuenta para tener cierta flexibilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo todos los días utilizo estos reemplazos? O sea, si esto pasa a ser un hábito, algo frecuente en tu diaria de estar consumiendo, por ejemplo, ese paquete de galletitas en la merienda, solo te vas a quedar con un aporte de un hidrato de mala calidad, que no te está dando nada más que esa energía, no hay otros nutrientes, y vas a estar disparando esta insulina que estábamos hablando antes con la doctora de España. Exacto. Esta, por ejemplo, bueno, empecemos por la merienda, ¿no? Que tenemos, sí, la merienda que planteaste esto de las galletitas. Entonces, y la alternativa acá tenemos 150 calorías, más o menos, y en un yogur con frutos secos tenemos 150 calorías con frutas o con frutos secos. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es, esto lo que va a aportarte únicamente es, además de procesados aditivos, que son todos ingredientes que el cuerpo no reconoce
¿qué hace ante eso? Se defiende. O sea, genera una inflamación crónica de bajo grado que, como dijo hace un rato la doctora, después es disparador de cualquier enfermedad. O sea, ya arrancás con un sistema inflamado. Pero además... Azúcares añadidos, que es uno de los principales componentes inflamatorios de nuestra alimentación. También, pero no solo, digamos, desde ese lado, sino que también se dispara... digamos, del azúcar, se dispara la insulina y cuando baja, que tengo hambre al rato. Entonces, vos merendás esto y te aseguro y te apuesto lo que quieras, que a las 7, 8, antes de la comida, abrís la heladera y empezás a desesperarte, agarrando el quesito, picoteando lo que estás cocinando. Porque, ¿por qué? Porque te lo pide el cuerpo, es una cuestión hormonal, es una cuestión biológica. O sea, si haces de esto tu diaria, tenés inflamación, te estás oxidando y generando una necesidad de hambre constante. Y terminás en la resistencia a la insulina, en la diabetes, en la obesidad central. Entonces, mismas calorías, pero con otras bases de nutrientes, por ejemplo, un yogur con frutas o frutos secos. ¿Cuál es la diferencia de esto? Partiendo desde el lado, digamos, de inflamación, son al revés, alimentos antiinflamatorios, porque la mayoría de las frutas, muchas tienen antioxidantes, vitamina C, que es antiinflamatorio. El yogur propiamente ayuda y regula también la microbiota intestinal, que vimos que tiene relación directa con la inflamación y también con esto de la resistencia a la insulina y el control de peso. Ahora vamos a hablar de microbiota y metabolismo con el doctor Gabriel Lappmann, que está vinculado. Fibra y principalmente un aporte de proteína para llegar al requerimiento y para dar más saciedad. Entonces, posiblemente con las mismas calorías, lo que esto te permite es llegar a la cena mucho más tranquilo, sin esa ansiedad por la comida y sin ese picoteo dulce. Que es importante, ¿sabes? Necesitar trabajar o hacer cosas y tener una ansiedad constante por lo dulce. Y además, este tipo de alimentos, estas galletitas, generalmente no te comes 3, abrís el paquete y es muy difícil frenar. Además de eso, o que te terminas llevando a otro tipo de alimento. Por eso digo que las calorías no siempre importan, porque en este caso son calorías vacías. Calorías vacías. Y si hablamos del desayuno... Desayuno lo mismo. Bueno, la típica del café con las 2 medialunas, ¿no? Que es algo que se suele dar y que, bueno, un día en el trabajo llegan, buenísimo, comparto. Ahora, eso hay que marcarlo. No estamos hablando de si lo haces un día, no pasa nada. No es que hay que obsesionarse con esto. El tema es si se hace algo rutinario en tu vida. No, de hecho, este es un ejercicio y son ejemplos para las dos cosas. Para decir, che, se puede flexibilizar porque igualmente, si un día no me como mi tostada de masa madre con los huevos revueltos y palta, estoy incorporando las mismas calorías, o sea, no me voy a ir de mi plan. Pero, ¿qué pasa si yo todos los días o frecuentemente elijo este tipo de opciones, no? Es lo que te digo, al rato a las 11 de la mañana voy a estar pesado, seguramente inflamado, distendido, molesto y no me voy a poder concentrar bien. Voy a volver a tener ganas de algo dulce y si es 2 medialunas, uy, me quedé con ganas de 10. O voy a tener culpa, que peor porque te quedás pensando todo el día, uy, ¿debería haber comido o no debería haber comido las medialunas? Todo eso constantemente lleva a que también perdamos el foco del alimento como nutrición. O sea, una cosa es comer, que a veces lo podemos hacer, pero otra cosa es nutrirnos. Si yo desayuno esto, no estoy nutriéndome. Estás aportando calorías vacías, sin nutrientes. Y estas 2 medialunas es el equivalente a esa tostada con huevo integral con huevo y palta, ¿sí? Que es súper saludable, pero que acá tengo un montón de aportes. Si elijo un pan de masa madre, también microbiota y fibra, que ayuda a evitar los picos de azúcar en sangre y ayudan a mejorar el tránsito intestinal. La palta tiene grasas monoinsaturadas que son muy beneficiosas para protección cardiovascular, entonces un aporte diario es buenísimo para tener también esta inflamación baja y una protección cardíaca. Y el huevo, que ya hablé varias veces, pero un buen aporte de proteína, que es lo que da saciedad. ¿Qué quiere decir? Un mejor almuerzo y un mejor rendimiento también a lo largo del día. Vamos con la colación, que planteás como equivalentes en cuanto a calorías, no en calidad nutricional, al alfajor y una manzana. Eso es verdad, que quizás no se sabe. Una manzana, sobre todo grande, o algunas frutas, tienen en calorías lo mismo que quizás un alfajor chiquitito o el alfajor que es de galleta de arroz, que se utiliza mucho. Sí, en calorías es similar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es lo mismo. Si un día querés comer una colación, un postre, un alfajor, no vas a salir de tu plan. Ahora, ¿qué pasa? Lo que te aporta la fruta y esa sensación de dulce no dispara igualmente la insulina que este tipo de golosinas, pero que además esto tiene un montón de aditivos y conservantes que si vos vas acumulando y vas viendo, desglosás todos los ingredientes que tiene este alfajor, desglosás todos los ingredientes que tienen las galletas y desglosás los ingredientes, te quedan un día de más de 25 aditivos conservantes o azúcares simples que tu cuerpo no reconoce. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Mismo en las guías, las recomendaciones, se suman a algo que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, que es
eliminar el ultraprocesado, tratar de ir a una alimentación real. Una vez cada tanto no hay problema, pero si lo hacemos rutinario es esto, nos pasa que en el desayuno, en la merienda, en la colación, probablemente en el almuerzo, estés incorporando derivados ultraprocesados que lo único que te aportan es energía, es calorías, pero no te están nutriendo. Exacto. Entonces, más allá de las calorías que vimos hoy, es muy importante ver qué hay detrás. Entonces, siempre asegurarnos que lo que estemos eligiendo tenga pocas cantidades de ingredientes, o sea, el listado de ingredientes, tenga aporte de fibra o de proteína para evitar los picos de azúcar en sangre y obviamente cuando podamos preparar elegir grasas saludables que van a tener también un montón de beneficios en nuestra salud cardiovascular e inflamatoria, como acá di el ejemplo de los frutos secos o la palta, por ejemplo. Remarco, frutas y verduras todos los días en tu alimentación tienen que estar presentes. Muchos de los argentinos no llegamos a tener un aporte mínimo de frutas y verduras, que son alimentos muy nobles. Y esto es lo que alimenta, lo que ahora va a hablar Gaby, que son las bacterias benéficas del organismo. Así que clave también para eso. Muchas gracias y muy clara nuestra Nutri Delphi Zimmerman. Vamos con los compañeros a hablar de la microbiota, y el metabolismo. Gaby, ¿cómo se relacionan estas dos cuestiones? Muy importante que usted, señor, señora, entienda sobre microbiota intestinal, porque lo alimentamos cada minuto, como dijo Delphi. Si le damos ultraprocesados, si le damos calorías vacías, si le damos exceso de azúcares, lo que hacemos es tener una microbiota inflamatoria. Además no le damos fibra y todo eso predispone a enfermedades crónicas, a que nos enfermemos más, a que tengamos más resfríos, a que nuestra inmunidad esté peor, a que nuestro ritmo intestinal sea... El paciente me dice, voy al baño 3 veces por semana, 1 vez por semana, escuché esto. Todo eso es tu inflamación, no solo intestinal, de la microbiota. O sea, ahí en la microbiota intestinal estamos hablando de miles de millones de microorganismos. Exactamente. Que generan sustancias que nos ayudan a todos estos procesos que estás mencionando, desde el estado del ánimo hasta las defensas, hasta ahora, como estamos viendo en estos últimos trabajos de los últimos años, al manejo y el control de la obesidad y sobrepeso. Exactamente, Milton, vamos a orientarnos hacia ese tema. Hay unas placas que me parecen muy importantes. Vamos a hablar del Floragut B420, que es un probiótico fundamental, que hoy es un probiótico estrella, Milton, que tiene efectos muy buenos en estudios en seres humanos. A ver, veamos esto, Gaby, que la microbiota es el eje invisible de tu metabolismo. Vemos esto que nos marca que la microbiota en sí es un órgano de bacterias que influye en la digestión, energía y en las defensas. Produce moléculas que impactan en el control de la inflamación y la sensibilidad a la insulina. También genera la conexión con el cerebro al modular el hambre, la saciedad y antojo. Fíjate cómo se interrelaciona todo, ¿no? Es increíble cómo el intestino es nuestro segundo cerebro, cómo es importante darle prebióticos, como comentó antes Delphi, ¿no? La manzana, los alimentos reales, le estás dando ese sustrato biológico para que el Floragut, que es un probiótico, genere ese, digamos, esa plantación. Antes de meternos en el Floragut B420, que sabemos que es una cepa específica para el control de la obesidad y sobrepeso, ¿qué es el probiótico en sí? Bueno, el probiótico es esa bacteria que le vamos a dar con evidencia científica, una cepa especial. Lo que le damos son las esporas, para que usted entienda, es como unos submarinos que van viajando por el tubo digestivo y se instalan en el intestino y generan esta población. Pero antes tiene que haber esta fibra que comentó Delphi. Tenés que comer 20, 30 gramos de fibra y ahí empieza a crecer esa bacteria que genera el crecimiento también de otras bacterias como la Akkermansia, que es fundamental y genera, ahora voy a mostrar los beneficios, pero cuando damos el Floragut B420, que es una cápsula, lo que estamos dando es vida a nuestro intestino y le estamos dando que mejore la sensibilidad a la insulina, que mejore el peso. ¿Por qué mejora el peso? Porque genera esta Akkermansia, este GLP-1 natural. ¿Por qué digo que es natural? No son las inyecciones que se está dando a todo el mundo, sino que lo genera naturalmente el probiótico y eso te va a dar saciedad, que el vaciamiento gástrico sea un poquito más lento y vos comas menos, o sea, genera restricción calórica de manera natural y eso acompaña el descenso de peso. O sea, además sumás ejercicio físico, aumento de músculo. ¿Y qué dice la ciencia, Milton? Cuando aumentamos músculo y bajamos grasa, disminuimos eventos cardiovasculares. Y es importante aclarar que todo aporte de un suplemento, ni que hablar de un medicamento, necesita esa base de la actividad física y la alimentación. Esos son los pilares que tienen que estar, que son innegociables. Que sin eso,
cualquier cosa que emplee, seguramente en el corto o en el mediano plazo va a fracasar. Lo hemos visto en trabajos con las inyecciones, cómo se genera ese efecto rebote o las altas tasas de abandono. Acá estamos hablando de un paso previo, un paso en el cual vos decís, yo me estoy alimentando correctamente, sigo los consejos que veo en el programa, hago actividad física, no logro ese resultado que espero, probablemente necesites una ayuda. Y ahí tenemos que evaluar la resistencia a la insulina, que fue el tema central del programa. Tenemos que evaluar la microbiota y darle herramientas que nos ayuden a mejorar, a poder encontrar ese resultado, pero sobre todo a sostenerlo. Porque cuando hablamos de obesidad y sobrepeso, lo que buscamos es bajar los niveles de grasa, pero sostenerlo. Que no haya una recuperación de esa grasa y sobre todo sí sostener la masa muscular. Exactamente, Milton. Quiero mostrar otra placa que me parece muy importante, ilustrativa para el público. Fíjate esto, ¿qué relación hay entre la microbiota y la obesidad? Cuando se desordena la microbiota, entramos en disbiosis, donde hay una alteración entre las bacterias buenas y las bacterias malas, y esto puede aumentar la inflamación de bajo grado. Altera la forma en la cual absorbes la energía y cómo responde tu organismo a la ingesta de azúcar. Además hay factores que empujan al mal, como los ultraprocesados, la falta de sueño, el estrés, los antibióticos, una dieta baja en fibra. Son todos factores que generan alteración en la microbiota, que generan esta disbiosis. Exactamente, Milton. Entonces, si querés que realmente funcione, estás con las inyecciones y tampoco te están dando tanto resultado, podés sumar. Mucha gente me pregunta, estoy con las inyecciones, ¿puedo sumar el Floragut B420? Podés sumarlo. Es más, querés salir de las inyecciones, podés sumar el Floragut B420 porque justamente es complementario o incluso para que no haya ese rebote que estamos buscando. Esto me parece fundamental, pero siempre sumá esa fibra que dice la placa que vimos, porque sin fibra, si seguís comiendo los ultraprocesados y crees que esto es mágico, ningún suplemento, ni siquiera las inyecciones, van a suplantar un estilo de vida saludable. Veamos los beneficios del aporte de esta cepa específica de Floragut, que es la B420. Siempre recordá que los probióticos tienen un nombre completo. En este caso, B420 es la cepa en la cual tiene acción específica sobre el metabolismo y nos ayuda a reducir la grasa abdominal, a mejorar la sensibilidad a la insulina, nos ayuda a fortalecer la barrera intestinal, a encontrar ese equilibrio de la microbiota y es un generador, un análogo interno propio de los GLP-1, que es de la misma manera en la cual que actúan esas inyecciones, pero estimulando una bacteria específica. Es muy interesante. Voy a revelar algo. Hay un estudio en seres humanos, 4 grupos. Uno que obviamente hacía la dieta, otro que se le sumó el ejercicio físico y la dieta, otro tenía solo el Floragut y otro Floragut y 20 gramos de fibra. Este grupo comía menos calorías, 300 a 400 calorías menos por día. Bajaba vía DEXA, porque la forma en la que nosotros los médicos podemos medir gol estándar, la grasa, bajaban significativamente la grasa con el Floragut y la fibra y de hecho bajaban de peso. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Es que utilizar los probióticos se toma una vez por día, generalmente lo puedes dar en ayunas, son cápsulas. También vas a tener los otros beneficios de los probióticos, esto es importante, y no se guarda en la heladera como el Floragut común que en otro momento vamos a hablar. Y este efecto que es fundamental, estos estudios son a 3 meses, no hay resultados. Mucha gente cree que a la semana va a bajar. No, claramente necesitas un cambio global de estilo de vida. Andá a tu nutricionista, a tu médico nutricionista para que te haga un plan alimentario acorde a tu peso, a tu altura, a tus años de obesidad. Muy importante, ¿no? Para mí estos trabajos que se han publicado, lo hemos visto el año pasado en el congreso que se hizo en Córdoba de obesidad, donde lo que se resaltaba era sobre todo este efecto en ayudarnos a sostener el resultado. Porque a veces damos solo la dieta, sumamos la actividad física, mismo sin llegar a las inyecciones, y logramos un descenso de peso, pero rápidamente vemos que si hay algún cambio, se recupera. Tenemos una alta tasa de fracaso. En los grupos que incorporan este agregado, esta ayuda de Floragut B420, logran sostener los resultados incorporando esos hábitos de vida, porque la clave en esto está en que esos hábitos que te ayudan al descenso y al control del peso corporal, encontrar la mejor composición corporal en tu caso, los puedas sostener, que los aprendas y los incorpores
en tu diaria. No es logro el peso y ya abandono la forma en la cual me estoy cuidando. Exactamente, y es increíble cómo está avanzando el mundo de la microbiota, de los probióticos, y este es un probiótico de altísima estabilidad. ¿Y qué quiero decir con eso? No se destruye, porque también mucha gente va a comprar probióticos, se destruye en el camino, tiene que ser estable, tiene que tener esa espora, tiene que pasar. El B420 tiene todas esas cualidades y mejoran la capacidad de la insulina, la saciedad, el descenso de grasa, la mejora de músculos hacia el ejercicio y así la reducción de la obesidad y los eventos cardiovasculares. Nos quedamos sin tiempo. Se fue la hora del programa, rápido para nosotros. Voló. Esperamos que para ustedes también y hayan incorporado estos conceptos, sobre todo de la resistencia a la insulina, que fue el tema de hoy, que es muy importante porque nos permite hacer prevención y disminuir el riesgo de diabetes y de obesidad. Quedan las líneas de comunicación abiertas, tanto el número de WhatsApp como el sitio web que pueden escanear ahora, entrar e informarse con las últimas noticias y además dejar ahí su propuesta de tema, su pregunta también en nuestras redes sociales, donde quieran se comunican con nosotros. Por nuestra parte, agradecerles la compañía durante esta hora de programa y nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud. ¡Bravo!